A continuación tenemos un circuito mixto donde tenemos nuestras resistencias y tenemos unos valores que no lo dan para encontrar por el código de colores. Al tener esto, empezamos resolviendo de derecha a izquierda por la resistencia número 5 y la resistencia número 6. Esta la llamaremos RQ1, la cual haremos la sumatoria entre las dos resistencias que nos da 1.1 kilómetros. Este valor lo vamos a reemplazar en nuestro nuevo circuito que quedaría de esta forma, la cual entre estos dos valores hay un circuito en paralelo. Reemplazamos en la ecuación que nos quedaría 1 sobre RQ, que es la nueva incógnita que vamos a encontrar, y reemplazamos los datos. Tanto en este como en este encontramos el código de colores de CRC, que pertenecen al código de café, rojo, café y dorado, dando 0,12 kiloohms. Este es el dato que vamos a traspasar en nuestra resistencia número 4. Reemplazamos nuestros valores, hacemos la sumatoria que nos da 9.24 Siemens. Esto lo elevamos a la menos 1 y nos quedaría que la RQ equivale a 0.1882 kiloohms. Para el siguiente procedimiento, de nuevo reemplazamos el valor acabado de encontrar en nuestro nuevo circuito. En este se encuentra que hay dos resistencias que están en serie, así que debemos encontrar qué significa CNN con el código de colores, que es café, negro, naranja y dorado, equivalente a 10 kiloohms. Este dato lo reemplazamos y hacemos la sumatoria en serie entre estas dos, que nos daría un valor de 10.182 kiloohms. Luego de tener el nuevo valor de RQ2, encontramos que estos dos valores de resistencia R2 y resistencia RQ2 se encuentran en paralelo. Reemplazamos en la fórmula, entonces la nueva incógnita va a ser RQ3. Entonces reemplazamos que R2 es 1 kiloohmio, RQ2 es 10,1082 kiloohmios. Esto, al hacer la división, nos da 1 Siemens más 0,098 Siemens. Luego lo elevamos a la menos 1 y nos queda 1 sobre 1.089 Siemens, resultando que RQ3, que es el nuevo circuito encontrado, nos da 0,910 kiloohmios, que es este que estamos situando en este lado. Este es el nuevo circuito, pero tenemos otro código de colores que debemos encontrar, perteneciente al color rojo, negro y rojo, que haciendo la sumatoria de estos nos da 2 kiloohms. Luego de esto, encontramos que el circuito está en serie, hacemos la sumatoria de los 2 kiloohmios, de los 0,91 kiloohmios y el 0,1, resultando la resistencia total como 0,1 kiloohms. En este punto vemos que tenemos este circuito acá. Acá tenemos esta resistencia, que es una de las que tenemos que hallar, y tenemos esta resistencia, que es otra de las que tenemos que hallar. Esta de acá la hallo de esta forma. Ese es café, negro y rojo. Entonces café sabemos que es 1, negro es 0 y el rojo es el 2. El rojo es de 2, pero como sabemos que está en el tercer lugar, es la cantidad de ceros que tenemos que agregar. Por lo tanto me da 1000 ohmios. Y en el caso de esta es igual, café, negro y café. Entonces café es 1, negro es 0 y café es 1. Entonces en ese caso me da 100 ohmios. Acá yo lo pasé, entonces esta primera de acá me da 1 kiloohmio. Esta segunda de acá me da que es 0.1 kiloohms, y esta, que es esta que tenemos acá en ohmios, porque voy a trabajar solamente en kiloohms, me da 0.54. Entonces pues nos queda así: R1 da igual a 1 kiloohms, R2 0.54 kiloohms, R3 igual a 1 kiloohm, R4 es 0.6 kiloohms y R5 es igual a 0.1. En el siguiente paso, lo que se hace ya empezar a reducir como tal el circuito. Como se sabía, teníamos 3 tipos de resistencias que estaban en paralelo, 4 resistencias que estaban en paralelo.
Entonces pues lo que se hace acá en este primer paso es que se suma R2 más R3, R4 y R5. Hacemos la fórmula de las resistencias en paralelo, como se puede ver acá, 1 sobre 0.54 más 1 sobre 1.1 kiloohms más 1 sobre 0.6 kiloohms más 1 sobre 0.1 kiloohms. Acá me dan los resultados por separado, que como se sabe estos resultados dan en Siemens. Entonces al final pues se suman todos estos resultados para aparte, los sumamos y dan 14.51 Siemens. Acá se hace como tal la regla elevando esto a la menos 1 para que nos pueda quedar despejado R de Q2, que es el total de estas resistencias. Entonces nos quedaría 1 sobre 14.51 Siemens, lo cual da 0.068 kiloohms. En el siguiente paso redibujamos nuestro circuito. Como se puede ver acá, quedaría el total de 0.068 kiloohms con 1 kiloohm, que sería R1 con REQ2, que eso nos daría un circuito en serie. Reducimos este circuito sumando 1 kiloohm más el 0.068 kiloohms, y esto me da la resistencia total. La resistencia total de este será 1.068 kiloohms. Lo volvemos a redibujar acá en esta parte, ya todo con la resistencia R total, y ya. Este es el ejercicio, el punto 2, el ejercicio 3. Tenemos acá el circuito del punto A al punto B, el original, donde nos dan las resistencias por colores y debemos hallar los valores. Mirando la tabla, entonces la resistencia 1 equivale a 2100 ohmios, la resistencia 2, 100.000 ohmios, la resistencia 3, 10.000 ohmios, la resistencia 4, 2.000, la resistencia 5, 1.000 ohmios y la resistencia 6, 500 ohmios. Teniendo los valores así ya podemos reducir el circuito. Entonces acá encontramos un paralelo, por lo tanto la sumamos 1 sobre R4 más 1 sobre R3, que equivale a la resistencia Q1 y nos da 1667 ohmios, y acá está anotado. Luego, como ya tenemos del punto A al punto B un circuito en serie, se suman todas las resistencias, lo que nos da la resistencia total de 105.267 ohmios. Este es el tercer punto, el ejercicio 1. Este es el circuito dado en el taller, y entonces lo primero que vamos a hacer es reducir el circuito. Aquí tenemos uno en serie, dos resistencias en serie, las cuales las sumamos y nos da 11.000 ohmios, que lo vamos a llamar RQ1. Acá entonces nos quedan dos resistencias en paralelo y las llamamos RQ2, se suman y da 384,61 ohmios. Luego tenemos dos en serie, que es R4 y R5, se suman y dan 3.000 ohmios. Luego tenemos acá dos en paralelo, se suman y dan 340,14 ohmios, a lo que se le denomina RQ4. Luego nos queda uno en serie y entonces lo sumamos las resistencias y nos da 670,14, el cual se le denomina RQ5. Acá nos quedan dos en paralelo, volvemos a sumarlo y nos da 153,84. Ya acá tenemos el circuito todo en serie, lo sumamos y nos da la resistencia total del circuito, el cual es 1153,84 ohmios. Teniendo la resistencia total, ya podemos pasar a hallar la corriente total del circuito, la cual es voltaje sobre la resistencia total, y eso nos da
0,104 amperios. Luego, teniendo así, entonces nos vamos a empezar a devolver en el circuito, en el cual podemos observar que la corriente total empieza de positivo a negativo. Entonces sale y pasa por la resistencia 1, entonces aquí hallamos el voltaje ya de la resistencia 1, que nos da 10,4 voltios. Luego tenemos la resistencia Q6, y entonces la resistencia Q6 es la reducción de R2 y RQ5, por lo cual entonces acá cuando vemos la corriente total viene, pasa por la resistencia 1 y encuentra un nodo en el que se divide para la resistencia 2 la corriente y para la resistencia Q5. Entonces acá hallamos, porque como están en paralelo, entonces hallamos las resistencias individuales, y una nos da 8 por 10 a la menos 3 amperios y la otra nos da 2,4 por 10 a la menos 3. Entonces aquí están escritos los valores. Luego tenemos acá que es RQ5, entonces venimos acá al siguiente, y la reducción de RQ5 es R3 más RQ4, entonces son esas dos resistencias que están acá en serie. Entonces la resistencia 3 es la misma corriente que pasa por RQ5, que es un valor de 2,4 por 10 a la menos 3. Y entonces acá la de RQ4 vamos a hallarla, que sería la reducción de RQ3 y RQ2. Como están en paralelo, las hallamos con el divisor, lo cual nos da 2,13 por 10 a la menos 3 y la otra 2,72 por 10 a la menos 3. Acá están los valores. Ya teniendo eso, entonces vamos a hallar, bueno, acá conocemos que la resistencia Q3, ya teniendo el valor de la resistencia de la corriente de la resistencia Q3, como hay una acá en serie, entonces la resistencia 4 y la resistencia 5 tienen la misma corriente. Acá está especificada. Luego vamos a hallar la corriente que pasa por RQ2 y hacemos un paralelo de la resistencia 6 y la resistencia Q1. Hacemos el divisor, acá hallamos que es 2,06 por 10 a la menos 3 y la RQ1 es 7,48 por 10 a la menos 5 amperios. Volvemos acá al circuito y anotamos los valores de cada uno. Siendo así, nos queda haciendo falta la de la corriente de R7 y de R8, pero sabemos que RQ1 tiene una corriente de 7,48 por 10 a la menos 5, así que va a ser la misma corriente que pase por R7 y R8 por estar en serie. Y así entonces nos queda el circuito con cada una de sus corrientes individuales halladas. También en el ejercicio nos piden hallar el voltaje de R2, que es la corriente de R2 por la resistencia 2, del voltaje de la resistencia 8 y la potencia de la resistencia 7, perdón. Eso es todo. Hola, buen día, mi nombre es Valery Soto. El día de hoy les voy a explicar el ejercicio número 3, en la cual es un circuito mixto, y a continuación vamos a dar solución a este. A continuación tenemos un circuito mixto, la cual vamos a empezar a desarrollar de derecha hacia izquierda. En primera instancia, la resistencia número 29 y la resistencia 30 hace parte de un circuito en serie. Estos dos nos permite hacer la sumatoria para encontrar la resistencia Q1, que es la 9. Al hacer la sumatoria de los dos valores nos da 2.33 kiloohmios, la cual vamos a reemplazar en el nuevo circuito. Cuando tenemos el nuevo circuito, las dos que estaban en serie, R29 y R30, se han convertido en RQ1.
con 2.33 kilómetros. De este nuevo circuito tenemos en cuenta que R28 y REQ1 hacen parte de un circuito paralelo. De esta debemos hacer la siguiente operación. Tenemos que pues 1 sobre RQ2, la nueva resistencia que vamos a hallar, es igual a 1 sobre RQ1 más 1 sobre R28. Reemplazamos los valores. Al reemplazarlos, realizamos la división, de la cual nos daría 5 Siemens más 0,42 Siemens. Al tener estos dos valores, lo que vamos es ese valor igualarlo, elevarlo a la menos 1. Cuando lo tenemos elevado a la menos 1, este queda convertido en RQ2 y el 5,42 Siemens queda sobre 1 sobre 5,42 Siemens con una resistencia Q2 de 0,184 kilómetros. Después de tener este resultado, lo que hacemos es reemplazarlo en el circuito nuevo, la cual estos dos que estaban anteriormente se convierten en 0,184. Cuando tenemos estos tres valores nos damos cuenta que el circuito hace parte de un circuito en serie con 5 voltios. Realizamos la misma sumatoria, la sumatoria que ya es total, R27 más RQ2 más R31, que esto nos da una resistencia total de 2.18 kilómetros. Y para hallar la corriente total de todo el circuito, utilizamos la fórmula de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Tenemos que el circuito equivale a 5 voltios sobre resistencia, que es 2.18 kilómetros, igual a la corriente 2.28 amperios. Luego de haber encontrado en el circuito mixto, ahora nos piden hallar la corriente de la resistencia número 28 y el voltaje de la resistencia número 30. Para eso acá tenemos nuestro circuito como tal, está en la guía, y vamos a empezar por el voltaje de la resistencia número 27, que es la primera que está en este costado, la cual es la corriente por la resistencia. A tener estos valores, lo que hacemos es reemplazarlos por la corriente que nos había dado anteriormente, que era los 2,28 amperios por un kiloohmio, que es la resistencia de R27. Esto nos da 2.28 voltajes. Luego de eso vamos a hallar la corriente de la resistencia número 28, que es igual a RQ1 sobre R28 más RQ1. Ese RQ1 hace parte del valor opuesto a R28. Entonces esto lo multiplicamos por la corriente total. Al reemplazar los valores, tenemos que IR28 es igual a 2.33 kiloohmios sobre 0,2 kiloohmios más 2.33. Esto nos da una corriente total de R28 de 2,099 amperios. Al tener este valor, ya podemos hallar la corriente de RQ1, que hacemos el mismo reemplazo de R28 sobre RQ1 más R28 por la corriente total. Reemplazamos los datos y RQ1 nos da 0,180 amperios. Como tenemos RQ1 es equivalente tanto en R29 como en R30, debido al circuito en el que hallamos anteriormente. Estos van a ser el mismo valor anteriormente encontrado, que es 0,18 amperios. El ejercicio nos pide que debemos encontrar el voltaje con R30, la cual lo que hacemos es la corriente de R30 por R30, que es la resistencia, reemplazamos los valores y nos da un voltaje de 0,36 voltios. Entonces tenemos este circuito de acá que podemos ver que está combinado, tiene serie y tiene paralelo al mismo tiempo. Lo que se hace es reducir el circuito. Lo que hacemos es reducir desde el más lejano hasta el más cercano hacia esta dirección. Como sabemos, R37 y R38 son los que están más lejos, por lo tanto vamos a empezar resolviendo ese paralelo de acá. Entonces este paralelo lo que va a hacer es, bueno, es 1 sobre RQ será igual a 1 sobre R7 más 1 sobre R8. Entonces colocamos sus respectivas resistencias en la parte de abajo, 0.33 y para R37 y 0.5 para R38. El total entre estos dos, como vemos acá, se resuelven por separado y acá hallamos como tal la suma, que es de 5.03 Siemens. Se hace la regla de elevando todo a la menos 1 para hallar como tal el RQ1 de acá a este lado, que nos daría en este.
Ese nos da 0.19 kiloohms. Redibujamos todo nuestro circuito tal cual, con la excepción de que vamos a añadir lo que pues hallamos anteriormente, que es el 0.19. Reducir las otras que tenemos en paralelo, como lo son R39 y R40. Entonces acá en este caso hacemos ese paralelo de la misma forma que en el paso anterior. Colocamos, bueno, RQ2, 1 sobre R39 más 1 sobre R40. Hallamos acá entonces como tal las resistencias. Bueno, colocamos las resistencias que ya vemos en R39 y en R40. En la parte de abajo se hace la operación y el resultado que nos da por separado lo sumamos al final, que en este caso esta suma nos daría 5.55 Siemens. Hacemos la regla de elevando todo a la menos 1, ya en este caso me salté este paso, y tenemos que RQ2 es igual a 1 sobre 5.55 Siemens, lo cual da un total de 0.18 kiloohms. Cuarto paso, que es volver a redibujar lo anterior. Colocamos todo tal cual está, con la excepción de que vamos a colocar este cambio que hallamos en el paso 3. Lo que vamos a hacer es a resolver este circuito en serie que tenemos acá. Entonces, bueno, en este paso lo que hacemos es colocar acá todo. Reducimos el circuito, sumamos todo, cada una en una misma fórmula. Y la resistencia total nos da de 2.67. Bueno, entonces en el siguiente paso lo que vamos a hacer es hallar la corriente total. El voltaje que tenemos es de 6 voltios para este circuito y colocamos nuestra resistencia, que es de 2.67 kiloohms. Esto nos da un total de 2.24 amperios. La continuación de este ejercicio es devolviéndose. Entonces nos vamos a devolver acá. Vamos a hallar la corriente en R36, voltaje en R39, corriente en R40 y por último la potencia en R41. Empezamos devolviéndonos en R36, la corriente. Como podemos evidenciar, este circuito está, la corriente viene desde de 2.24, sigue por acá, sigue por acá, sigue por acá. Es exactamente la misma para R35 y R36 y ella se parte acá en estas dos partes. Por lo tanto, en R36 vamos a tener una corriente igual de 2.24 por 10 a la menos 3 amperios. Para R39 nos vamos a volver a nuestro paso anterior, que es bueno, es esta parte de acá. Sin embargo, como tal en el dibujo, podemos evidenciar que para pues devolvernos bien tenemos que obviamente hallar la operación de devolverse con el opuesto al que está en R39. El que está opuesto a R39 es R40. Por lo tanto vamos a hacer la operación de R40. Permítame. R40 sobre R39 más R40. Esto para hallar la corriente de R39, multiplicado todo por la corriente total, lo cual, bueno, colocamos acá la resistencia de R40, que es de 0.22 kiloohms, la de R39 y R40, esta suma nos da 1.22 kiloohms, y lo multiplicamos por la corriente total, que es de 2.24 por 10 a la menos 3 amperios. Esta operación de acá nos va a dar un total de 4.03 por 10 a la menos 4 amperios. Todo esto lo hacemos para hallar el voltaje de R39. Como ya tenemos la corriente, entonces lo que vamos a hacer es voltaje de R39 es igual a corriente de R39 por resistencia de R39. La corriente ya la tenemos, que es esta, y la resistencia es de 1 kiloohm. Lo multiplicamos, 4.03 por 10 a la menos 4 voltios, que es la corriente de R40. Entonces acá tenemos este paso, que este es el de R40. Vamos a volver a hacer lo mismo, nos vamos a devolver. Ya nos devolvimos acá, ¿cierto? Ahora nos devolvemos acá para hallar como tal esta corriente que pasa por R40. Como sabemos, acá nuestra corriente llega acá se parte
porque acá ya es una corriente distinta, cambia, y acá nuestra corriente sigue y hace este proceso. El proceso que hace acá entonces es de hasta R40. Por lo tanto, la corriente total que vamos a utilizar en este ejercicio es la misma de nuestro circuito. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, tenemos el opuesto de R40 que es R39 de la operación. Acá entonces nos va a dar como tal 1 kilo ohm, bueno, R39 sobre R40 más R39. Esto es igual a 1 kilo ohm sobre 1.22 multiplicado por la corriente total, que como ya vimos es de 2.24 por 10 a la menos 3. Esta operación de acá nos demuestra que la corriente total, la corriente que pasa por R40, es de 1.84 por 10 a la menos 3 amperios. Ahora seguimos con nuestra última incógnita, que es la potencia en R41. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que conocer, obviamente, para hallar la potencia, fórmula de la potencia. Tenemos que conocer la corriente que pasa por R41. Pasamos entonces a nuestro circuito. Como podemos ver acá, esta es nuestra corriente total, ¿cierto? La corriente total es la que va por todo este lado. Acá se parte, como podemos evidenciar. Acá ya empieza a cambiar la corriente según los nodos que tenemos. Y en este caso tenemos que la corriente que llega a R41 es exactamente la misma que tenemos en nuestro circuito de corriente total. En este caso sería la corriente total de R41 de 2.24 amperios. Se hace entonces la fórmula para hallar la potencia, que sería potencia igual a voltaje de nuestro circuito por la corriente que pasa por R41. Entonces, bueno, el voltaje total que tenemos es de 6 voltios para este caso, y la corriente que pasa por R41 es de 2.24 amperios. Entonces en este caso hacemos la fórmula, nos da este resultado de 0.0134 vatios.